Muy bien. Vamos a hablar de energía. Hoy vamos a hablar de energía. Vamos a definir qué es la palabra energía. Vamos a hablar de los tipos de energía y vamos a hablar de la diferencia entre trabajo y calor y qué son. Y luego vamos a hablar de las leyes de la termodinámica, que son leyes de la física, pero que definen un montón de cosas importantísimas para el proceso de la vida. Y por último vamos a hablar de energía química. ¿Sí? No vamos a hablar hoy de los procesos metabólicos por los cuales los seres vivos obtienen e intercambian energía, ni de las moléculas que utilizan para intercambiar esa energía. Eso lo vamos a dejar para dentro de un par de semanas. Partamos por la definición de energía. ¿Sí? Según el diccionario de la Real Academia, la definición de energía es eficacia, poder, virtud para obrar. ¿Sí? Como esa es la definición más amplia. Y específicamente, en física, se define como la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. Una definición que no es muy práctica hasta que definimos qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Un movimiento de por sí es trabajo. Un asteroide moviéndose por el espacio sideral. ¿Está haciendo trabajo? Y se mueve. Es un cambio. Es un cambio en el movimiento. Y en la definición más amplia es un cambio de estado o de movimiento de la materia. ¿Cómo se mide el trabajo? ¿Alguien sabe cuál es la unidad que mide el trabajo? Es joules o calorías. Los julios, en castellano dicen julios. Es una unidad. Es como la caloría. O sea, se define de un modo distinto, pero es una unidad de trabajo. Es una unidad de energía. Hay dos grandes tipos de energía. ¿Sí? Está la energía cinética, que está asociada al movimiento de un objeto. O sea, está asociada al movimiento de un cúmulo de materia. La energía cinética se ve de varias maneras distintas, un poco dependiendo de la escala. Por ejemplo, tenemos energía mecánica. Un objeto que se está moviendo tiene energía cinética mecánica. Un coche, una pelota lanzada, el asteroide, un planeta, una persona cuando camina, una persona cuando se cae. El movimiento de un bloque grande de materia es lo que conocemos como energía mecánica. Y a esas, claro, esa energía, el movimiento de los cuerpos mecánicos está regida por las leyes de Newton. Todas las leyes de movimiento se refieren a esas fuerzas, ya vamos a llegar a la fuerza, pero se refieren al movimiento, a los patrones que rigen el movimiento de los objetos. ¿Qué es la energía térmica? No es el calor. Vamos a llegar al calor en breve. ¿A qué asocian la energía térmica? Temperatura. ¿Qué es la temperatura? Los átomos se mueven más o menos con las moléculas y eso está asociado a una temperatura más alta. Entonces la temperatura es una expresión de movimiento. ¿Movimiento a qué escala? No es a la escala macroscópica de la mecánica, sino que a la escala microscópica, molecular y atómica de la física y la química. La física, digamos,
la física de partículas y de la química. Pero, más allá de lo que uno puede ver o no ver, no hay nada, o sea, también es materia moviéndose, por lo tanto la energía térmica también es un tipo de energía cinética. ¿Sí? Cambia la escala, cambia cómo la medimos, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, energía de cosas que se mueven. Y luego está la energía potencial. La energía potencial es la capacidad de tener movimiento, ¿sí? O sea que la energía cinética es un poco la energía realizada, la energía en acción. Y después, si no tenemos cinética, tenemos potencial, que es la energía que implica la capacidad de en algún momento generar o tener movimiento. Y ahí entra la energía eléctrica, que es capaz de generar, de hacer que un motor se mueva, por ejemplo. La energía magnética, que también es capaz de generar movimiento. La gravitacional, que por las leyes de Newton de la gravitación sabemos que genera movimiento. La energía química, cuando metemos y quemamos combustible en un vehículo a motor, ese vehículo a motor va a transformar esa energía potencial química en movimiento. Cuando nosotros caminamos, nos movemos, también estamos transformando energía química. Está la energía de ionización. ¿Qué cosa? La energía de ionización es cuando están excitados. ¿Te acuerdas que veíamos en la clase anterior que la materia cuando recibe le sobra por el espacio un electrón? Eso genera un desbalance de carga y eso puede generar que esas partículas cargadas se muevan. La energía nuclear. Y también hay una que se llama la energía elástica. Cuando yo tenso un elástico, esa energía, el elástico lo tenso, lo mantengo tenso, no se está moviendo. Pero yo sé que cuando lo suelte se va a mover. Hay muchos tipos de energía elástica, pero es una manera también de almacenar energía potencial. Pero en el caso del elástico tenemos que hacer fuerza. ¿Y? Yo hago fuerza y muevo. En un momento me quedo quieto. El elástico está tenso, como un resorte que lo aprieto. El resorte está quieto. Yo sé que si suelto el resorte o suelto el elástico va a haber un movimiento. ¿Qué energía causa ese movimiento? La energía elástica que almacené con mi movimiento previo en el resorte con el elástico. Sí. Si hay energía potencial, de algún lado salió. Y eso es lo importante, la energía se transforma, se puede ir transformando de un modo a otro. Se puede transformar energía potencial en cinética y se puede transformar energía cinética en potencial. El momento en que yo agarro el elástico y lo estiro, estoy transformando energía química de mis músculos para generar movimiento. Movimiento mío y movimiento del elástico. En el momento que termino de estirarlo, me quedo quieto, queda quieto el elástico y transformé esa energía química en cinética y de cinética de vuelta a energía elástica. O sea que pasé de potencial, cinética, potencial. El elástico volví a transformarla en energía cinética. ¿Sí? La energía se transforma. Yo tengo el Cerro Tres Monjes en Puerto Blest y agarro una bicicleta y empiezo a subir. Con la bicicleta lo que hago es aumento, transformando energía cinética en energía potencial hasta que llego arriba. Esa energía potencial se mantiene mientras me mantengo más o menos al mismo nivel y en el momento en que pego el salto se transforma nuevamente en energía cinética y se va a transformar en otro tipo de energía cinética cuando colisione con la parte de abajo y esa energía sea absorbida de distintas maneras por tanto el cuerpo como la bicicleta y el suelo. ¿Sí? Las transformaciones de energía de un modo a otro van a conformar los intercambios de energía. Y ahí es donde entra el trabajo y entra el calor. ¿Qué es el trabajo? ¿Quién me puede dar una definición de trabajo?
podría ser. ¿Alguna otra definición? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vieron en física? Sí, no, pero no vale que te fijes ahí. Yo ya sé que tengo acá escrito. En física, en el secundario, esto lo vieron como el producto. El trabajo se define como el producto de una multiplicación de la fuerza, una fuerza, por la distancia que recorre su punto de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Yo agarro mi teléfono, lo dejo acá, lo muevo hasta acá. ¿Hice trabajo? Sí. ¿Sí? Porque el teléfono tiene su peso, va contra la gravedad, esto aumenta su energía cinética. Lo muevo hasta acá. ¿Hice trabajo? ¿Dónde hice más trabajo? En el último. ¿Por qué? El mayor recorrido. ¿Sí? Y fíjense que como más arriba, la energía potencial es más alta o más baja que cuando está acá. Más alta. ¿Sí? Entonces, ahí está la lógica de que yo lo que estoy haciendo es, al hacer trabajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Generando energía? No. Cuando el celular está acá, mi brazo está acá. Y yo lo muevo hasta acá. ¿Qué pasa con la energía potencial del teléfono? Aumenta. Y si esa energía aumenta, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Hice trabajo. ¿De dónde salió el trabajo? La energía que en ese trabajo. Bien, ¿de cuál a cuál? Cinética. ¿Y la cinética de dónde salió? Bien. ¿Y la energía para levantar el brazo? Para mover el brazo. ¿De dónde salió? La energía química que estaba ¿dónde? En el músculo, básicamente. El músculo transformó energía química, energía cinética y generó energía potencial. No generó. La deposita como energía potencial. Cuando yo bajo el brazo, ¿qué sucede? Baja la energía potencial de este. ¿Y a dónde va? ¿A dónde fue? El movimiento. O sea, el movimiento este también es energía. Por más que sea espontáneo, o sea, si yo suelto el celular y baja, ese movimiento es energía. Por más que a mí no me cueste nada y que parezca que sea espontáneo, que baja, igual hay una liberación, una transformación en energía cinética. Que si yo lo suelto desde acá hasta el piso, se va a transformar en energía cinética aplicada a las moléculas del celular y aplicada a las moléculas del piso. Si la funda es suficientemente plástica, esa deformación que sufre la funda va a absorber parte de esa energía para evitar que toda tenga que soportar la parte rígida del teléfono y se quiebre la pantalla. Principio básico de protección del teléfono. Entonces, el trabajo lo que hace es transferir la energía. Es la transferencia de energía de un lugar a otro. O de una forma a otra. Podemos pensar en el trabajo como movimiento ordenado, ¿sí? O movimiento útil. El trabajo está asociado a algo útil. Útil en el sentido, piensen que toda la teoría del cuerpo, de teoría que subyace a esta cuestión de la energía, se desarrolló junto con la revolución industrial, con el desarrollo y la invención de las máquinas. Y tenía que ver mucho con el tema de cómo aprovechar mejor la energía. Cómo aprovechar la energía, por ejemplo, la combustión del carbón, para mover de modo útil una máquina. Y gran parte del desafío que había en ese momento y que sigue habiendo es tratar de que la mayor parte de la energía que sale, por ejemplo, de quemar un pedazo de carbón o quemar un volumen de
combustible, vaya a hacer algo útil y no vaya a qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la forma inútil o poco utilizable de la energía? En la combustión, por ejemplo. El calor. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el calor? Este movimiento es más interno y no se aplica a algo transmediarlo. ¿Qué es el calor? ¿Definimos qué es el calor? El calor es que en realidad es la temperatura. O sea, cuando aumenta la temperatura, el movimiento atómico aumenta. Pero técnicamente eso no es el calor. Para la física, el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro y que causa dilatación y cambios de estado. Y es una energía en transferencia desde o hacia lo que se llama un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es un sistema que tiene la capacidad de hacer movimiento molecular aleatorio. ¿Sí? Básicamente, el calor está asociado a mayor cantidad de movimiento molecular, a un aumento de temperatura. Entonces, ahí hablamos del sistema termodinámico. Y ahí es donde vamos a tener que definir algo que también es importante para la termodinámica, que tiene que ver con los tipos de sistemas. ¿Sí? Los tipos de sistemas en la termodinámica se definen principalmente en función de su capacidad de intercambiar cosas con el ambiente. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que se define como un sistema abierto. Un sistema es un conjunto de elementos, ¿sí? Definido más físicamente o más conceptualmente. Es un conjunto de elementos que tiene algún tipo de borde, de limitante, de algo que lo define como tal. Algo que me diga, acá adentro está el sistema y afuera está el resto, digamos, lo que no es parte de ese sistema. El universo. En el universo tenemos el sistema. Un sistema abierto va a intercambiar con el universo materia y va a intercambiar energía. ¿Un ejemplo de sistema abierto? Nosotros intercambiamos materia y energía. Un sistema cerrado, en cambio, no intercambia materia con el entorno. ¿Cuál sería un sistema cerrado? Un ejemplo de sistema cerrado. Un termo, un tupper, algo que tenga un cierre hermético que no deja salir ni agua, ni gas, ni sólido. Una buena bolsa Ziploc es un sistema cerrado, porque no intercambia materia. Sí puede intercambiar energía. ¿Sí? Entonces, un tupper, que yo puse la comida caliente dentro del tupper. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que algunas pusieron comida caliente en un tupper y me mandaron a la heladera? ¿Qué pasa con el tupper? ¿Eh? Junta presión y después ¿qué pasa? Al rato, ¿cómo está? Se enfría y ¿qué más? Tiene gotas de agua y ¿qué más? A veces se abre, pero si se fijan van a ver que el tupper siempre está como más hundido. Y eso es porque ese tupper es un sistema cerrado que intercambió energía pero no materia. ¿Qué pasó? Al intercambiar energía, el aire que estaba adentro se enfrió porque el aire estaba más frío. El aire cuando entró era un aire caliente, ocupaba más volumen. Al enfriarse, de caliente a frío, se contrae. Como no puede entrar más aire porque el sistema es cerrado, lo que sucede es que la presión del exterior empuja el tupper y por eso es que el tupper se hunde. A veces dependiendo del tupper, eso puede ser que se abra. ¿Sí? Es un ejemplo de un sistema cerrado.
También hace mal a la heladera. También hace mal a la heladera. Y después tenemos, y esto no lo confunden cerrado, con el sistema que se llama aislado. El sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Un termo perfecto sería un sistema aislado. Lo que hay dentro del termo no intercambia ni materia, ni pierde agua, ni aire, ni vapor, ni nada, y tampoco pierde energía. Con lo cual, en un termo perfecto, nunca se te enfriaría el agua del mate. Lo cual puede ser bueno o malo, depende de la temperatura que lo pusiste. Los de Tergopor. Podemos discutir sobre marcas, si el milagro de vidrio es mejor que los de acero, pese a que se rompe de toque. Ninguno es perfecto. En todos vas a ver que tarde o temprano se termina enfriando, ¿sí? Pero el termo ideal es un termo que forma un sistema termodinámicamente aislado. Creería que no hay. Sí, es algo muy específico. Es algo, digamos, en general no existen sistemas perfectamente cerrados. Es como casi una cuestión conceptual. Pero sí existe un ideal, digamos, un ideal de lo más cerrado posible como un sistema, que tiene que contemplar un montón de aspectos. Pero a veces uno lo que necesita es que así haya intercambio de energía, que haya intercambio de materia. Muchas veces uno lo puede ver, por ejemplo, en esos, no sé si las vieron, esas especies de mini biosferas, que son esas bolas de vidrio sellada, que adentro se supone que tienen tierra y la humedad y una plantita y un bichín, y que tienen que estar justo en el equilibrio para que todo lo de adentro se recicle, pero siempre con el uso del ingreso de energía. Es un ejemplo de un sistema cerrado, pero no aislado. Entonces, la primera ley de la termodinámica hace referencia y dice que en un sistema cerrado, la energía no se puede crear ni destruir. La energía, el contenido total de energía no cambia. Y esa es la que se llama la ley de la conservación de energía. Es decir, la energía no se puede crear ni destruir. El universo, en su conjunto, es un sistema cerrado. Por definición, es el sistema cerrado y no tiene un extrauniverso que lo rodee y con el que intercambie materia o energía. Y la primera ley de la termodinámica tiene una expresión matemática muy simple que dice que como la energía no se puede crear ni destruir, un cambio, o sea, delta U, que U es energía, un cambio en la cantidad de energía de un sistema equivale a la energía final menos la inicial. Y esa energía se define como Q menos W, donde Q es el calor que absorbe el sistema desde el entorno y W es el trabajo que va a hacer el sistema sobre el entorno. Eso se llama delta, que quiere decir diferencia. O sea, esto que dice la diferencia entre, es como cuando vos escribís entre esto menos esto, es la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque muchas veces no podemos medir las cantidades absolutas. Muchas veces no podemos saber cuánta energía hay en un sistema, pero sí podemos saber o medir cuánto cambia algo. Entonces, este delta lo vamos a ver un montón, porque está asociado a la medida de cambio. Y porque a veces en el fondo lo que necesitamos saber es cuánto cambia algo, no hace falta saber los valores, cuánto tenía en total. Alcanza con saber cuánto cambió. Entonces, si este valor es menor que 0,
Si este valor es menor que 0, esto va a dar negativo. ¿Sí? Y lo que va a suceder es que el sistema va a liberar energía al entorno. ¿Sí? Si este valor es positivo, el sistema está absorbiendo energía al entorno. Y eso tiene, cada una de esas dos cosas tiene un nombre, específicamente calor. Estamos hablando de Q, que es calor. Si libera calor, se dice que el proceso es exotérmico. Es térmico hacia afuera, libera calor. Y si lo absorbe, es endotérmico, absorbe calor, lleva el calor hacia adentro del sistema. Otra cosa importante que tiene la primera ley de la termodinámica dice que la energía de un sistema depende de su estado actual, no de cómo llegó a ese estado. ¿Sí? No hay una memoria en el estado de energía de un sistema. Tiene lo que tiene independientemente. Por ejemplo, eso me sirve para contestar, por ejemplo, la siguiente pregunta. Si yo quiero saber cuánta energía se libera cuando se procesa, se transforman 1 gramo de glucosa en dióxido de carbono y agua. Y es el proceso por el cual, por ejemplo, nosotros obtenemos energía. La pregunta es, ¿cuánta energía podemos obtener de 1 gramo de glucosa? Si ese gramo de glucosa completo se quema y se transforma en dióxido de carbono y agua. Bien, para entender eso podemos usar un concepto que se llama entalpía, que se simboliza con la palabra H. La entalpía se define como la suma de energía interna, se llama U, de un sistema, y el producto de la presión y el volumen. Esta es la forma de verlo. O sea, la entalpía es igual a la energía más la presión por el volumen. Sucede, en general, que los sistemas biológicos, bajo condiciones, lo que llamamos condiciones fisiológicas, esas condiciones normales, en general, la presión y el volumen son más o menos siempre los mismos. O sea, nosotros no cambiamos mucho de presión durante nuestro metabolismo, tenemos más o menos la misma presión de siempre. Y lo mismo es cierto para el volumen, no hay grandes cambios de volumen. Como nos movemos en sistemas mayormente acuosos, los fluidos no se expanden y se contraen como los gases. Por lo tanto, el tema de la presión y el volumen, que afecta mucho a todo lo que tiene que ver con la física y la dinámica de los gases, en nuestro entorno interno, en el entorno de la vida, no hace mucha diferencia. Por lo tanto, tanto presión como volumen no varían mucho. Otra cosa es que el trabajo, en general, en lo que hace a las reacciones metabólicas, no suele haber mucho trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestra ecuación de arriba, si decimos que esto no varía, o sea que la variación de esto es 0, la variación de entalpía va a ser similar a la variación de energía. ¿Sí? Nos olvidamos del P por B, ya van a volver al P por B en química, así que les mandan saludos de mi parte. Y simplemente nos quedamos con esta simplificación de que la variación en entalpía es representativa de la variación en energía total del sistema. ¿Sí? Y cuando no hay trabajo, ¿sí? O sea que el trabajo es 0, ¿qué nos queda? Que esa variación es igual a ¿qué? A Q, al calor. O sea que yo puedo medir la reacción midiendo el calor. Entonces, supongo que yo quiero saber cuánta energía libera 1 gramo de glucosa cuando se degrada completamente, se transforma completamente en dióxido de carbono y agua. Sabemos que eso ocurre en el cuerpo a través de una serie de reacciones bastante complejas en los tejidos. Medir algo en un tejido no es una cosa trivial, porque el tejido tiene que estar vivo, funcionando, tengo que tener alguna manera de medirlo. Pero lo que sí es relativamente fácil es agarrar
1 gramo de azúcar, 1 gramo de glucosa, y quemarlo. Quemarlo y que se combustione. ¿Sí? Una reacción distinta. La combustión de la glucosa es distinta a todas las reacciones que suceden para degradar la glucosa y obtener energía en el cuerpo. Pero la primera ley de la termodinámica me dice que la cantidad que se libere tiene que ser la misma. Entonces yo puedo, en vez de buscar la manera de medir fisiológicamente, medir cuánto se libera energía en cada pasito dentro de un tejido vivo, yo puedo agarrar 1 gramo de glucosa, lo pongo en un calorímetro y simplemente mido la cantidad de calor que se libera para conocer cuál es el delta H de esa reacción. Así que para saber cuál es el cambio en la entalpía, o sea, cuánta energía se libera de 1 gramo de glucosa, me alcanza con quemarla y medir la cantidad de calor que se libera. ¿Qué significa el igual y la rayita arriba? El igual y la rayita arriba significa que es aproximadamente, casi igual. O sea, no es idéntico. ¿Por qué? Porque acá asumimos que P y B no varían, pero un poquito pueden variar. Entonces no necesariamente va a ser exactamente igual. Cuando eliminamos esto, bajo este supuesto no es un supuesto 100% preciso. Entonces lo que decimos es que esto se aproxima a esto. Y es una manera de decir, bueno, no estoy diciendo milimétricamente exacto, sino que simplemente me alcanza para tener una idea general. No sé si va a ser milimétricamente exacto, pero yo sé que el gramo completo de glucosa, cuando se termine de procesar a dióxido de carbono y agua, va a liberar la misma cantidad de energía que si yo lo quemo en un calorímetro con calor nomás. ¿Sí? Entonces, a través de este uso de la primera ley de la termodinámica, yo sé que la entalpía de oxidación o de la combustión de la glucosa, que es la transformación de una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua, tiene un valor de delta H, un cambio de entalpía que yo puedo medir. Y que me da menos 2840 kilojoules por mol. Un mol, no recuerdan de química, es una cantidad, es como decir una docena o una centena, solo que en vez de 12 o 100 es 6 por 10 a la 23, que es un número bastante más grande, de moléculas de glucosa. Si yo quemo un mol de moléculas de glucosa, me va a liberar 2840 kilojoules. Es bastante. Y fíjense que el signo es negativo. ¿Por qué es negativo? Habla de la diferencia, no es H, sino de la diferencia. Habla de la diferencia, pero la diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Por qué es negativa? Porque es exotérmico. Recuerden que cuando definíamos, hablamos de lo que se liberaba hacia el medio, y que cuando Q era negativo, estábamos hablando de una reacción que libera, el sistema libera a su entorno. ¿Sí? Si fuera positivo, ¿qué tipo de reacción sería? Endotérmica. Muy importante, acuérdense de los signos. El kilojoule es una medida de energía, de trabajo. Entonces, esto es la cantidad entonces que hay en 1 gramo de glucosa. Cuando transformamos de mol a gramos, la pasamos a 1 gramo, 15,7 kilojoules es la cantidad que tiene, digamos, de energía potencial que hay en 1 mol de glucosa. Y esto, como les decía, es muy difícil de medir en un tejido, pero es muy fácil de medir quemando glucosa en un calorímetro. ¿Sí? Y eso es porque la energía, no importa qué camino recorra, siempre se conserva. Entonces, si yo saqué toda la energía potencial química de la glucosa al transformarla en dióxido de carbono y agua, independientemente de cómo lo hice, si lo hice con la parva de reacciones que vamos a ver cuando veamos glucólisis, o si lo hice simplemente quemándola con un fósforo, el resultado final, la cantidad de energía final es igual. Vamos a ver después que no es lo mismo igual para el cuerpo quemarla
como combustión que procesarla a través del metabolismo. Y ahora vamos a pasar a la segunda ley de la termodinámica, que es probablemente a la vez la más interesante y la más depresiva. Y es la más interesante porque la segunda ley de la termodinámica está asociada a la pregunta de que en qué dirección se mueve el tiempo. ¿En qué dirección se mueve el tiempo? ¿Tiene una dirección el tiempo? ¿No? Forma lineal. ¿Hacia dónde? ¿Y cómo saben cuándo es adelante? Por la historia, por los cuerpos de la historia, no muestra que el evento pasado está atrás y los Sí, pero eso es en retrospectiva. Ahora, si vos te muestran un video, ¿cómo haces para saber si ese video está pasado, digamos, hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia adelante o en reversa? Por el movimiento de las cosas, pero bueno, una cosa, algo que se mueve para allá también se puede mover para allá. Bueno, ves algo que se mueve de acá para allá. Un video con una pelota, un suelo y una pelota que se mueve. ¿Está pasando al derecho o al revés el video? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Creo que él lo sabe. Lo acaba de decir de José. Y que lo digo, me suelta, entonces, dígalo. Decilo. la tendencia de los sistemas hacia la entropía y el desorden. Bien. Entonces, ahí llegamos. Dijo algo correcto. Vamos a llegar a ver cómo llegamos a eso. Bien. El ejemplo de la pelota. ¿Tiene una manera de saber si ese video está pasado al derecho, digamos, al derecho o en reversa? No. Otro ejemplo. Yo ahora tengo el mismo video, pero en vez de tener un piso, tengo un plano inclinado. Y en el video se ve que la pelota va hacia arriba. ¿Por qué? Porque si hay un impulso de la pelota fuera del plano, hacia arriba. Bien. Ahora yo tengo otro video. La pelota es de vidrio. Y veo que baja y se rompe en pedazos. Hacia adelante, con seguridad. ¿Por qué? No puede pasar. ¿Vos sí que las cosas no se pueden arreglar? Espontáneamente no se pueden arreglar o es muy poco probable. Entonces, ahí es donde hablamos de el tema de qué quiere decir que algo sea espontáneo. ¿Qué define que un proceso sea espontáneo? ¿Sí? Es otra pregunta, una pregunta similar a ¿en qué dirección se mueve el tiempo? En general, esto dijo. En general lo que vemos es que los procesos que son espontáneos, que es lo que nosotros llamamos que suceden solos, que definen la dirección del tiempo, ocurren en la misma dirección que incrementa el desorden total del universo. Definido como la cantidad de desorden que hay en el sistema de referencia más el universo. Por ejemplo, si yo pongo, pónganse que yo pongo una cacerola con agua y pongo alguna variante de fideo largo. Pueden ser espaguetis o pueden ser cabello de ángel. Capaz con el cabello de ángel se ve mejor. Y uno lo que observa es que si la cacerola está bien centrada en la hornalla, uno observa que primero uno tira los fideos se desparraman. Si uno tuvo el buen tino de mezclarlos un poquito para que no se pegoteen, los fideos quedan desparramados. Y en un momento se empiezan a organizar y empiezan a hacer como una especie de bucle. Empiezan a hacer como bucles en la cacerola, cuando el agua llega al punto de ebullición. Los fideos se ordenaron. Uno pensaría que los fideos se ordenen no es una reacción espontánea. Sin embargo, uno no hizo nada. ¿Qué pasó?
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que aparezca orden en la cacerola? Aumentó el orden en la cacerola. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Segunda ley, explíquenlo. El movimiento de las partículas de agua. Bueno, pero el movimiento de las partículas de agua también es ordenado. O sea, hay un orden. Se ordenan las partículas de agua y por lo tanto ordenan a los fideos. Sí, es un fenómeno, pero ¿cómo puede ser? ¿Estamos rompiendo la ley de la termodinámica cada vez que hacemos sopa? No, porque eso es un instante antes del caos. Porque en ese momento está, después ya va a tender a ser un desorden. Pero acuérdense que los sistemas no tienen memoria. O sea, algo está pasando en ese momento, está ordenando que permite que haya orden espontáneo sin romper la ley de la termodinámica. ¿Qué está pasando? Está habiendo trabajo, pero ¿qué más? ¿Dónde está la respuesta? Acuérdense de la definición esta. Incrementa el desorden total del universo. ¿Cuál es nuestro sistema en este ejemplo? La olla. El contenido de la olla. ¿Qué es el resto del universo? ¿Por qué? Bueno, el desorden es real, el desorden y el orden son las dos caras de la moneda, una cantidad de la falta de orden o la falta de predecibilidad. ¿Cómo llego a calentar nuestros fideos? ¿Cómo preparo los fideos? ¿Qué necesito? ¿De dónde? De la hornalla. En esta definición, ¿dónde está la hornalla? En el entorno. ¿Qué está haciendo la hornalla? Está calentando. ¿Y qué está calentando? El agua y el aire. ¿Qué estoy transformando? Energía. Y estoy generando calor. La cantidad. Y cuando genero calor, acuérdense que el calor es básicamente un montón de moléculas moviéndose al azar. Totalmente desordenadas. Estoy aumentando el orden dentro del sistema a costa de aumentar enormemente el desorden en el entorno. ¿Sí? Por eso es que no estoy infringiendo la ley de la segunda ley de la termodinámica. No es imposible el orden espontáneo, pero el orden espontáneo solo puede darse si el desorden del universo está aumentando. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué siempre el orden parece ser más difícil que el desorden? Puede ser que los que tenemos alrededor de nosotros o a facilitar algo. Bueno, no, porque la agencia, o sea, nuestra agencia humana de hacer cosas fue precedida por la agencia biológica de que las cosas se ordenen entre sí. Antes que hubiera seres humanos ya había orden, ya había vida. La vida es una cosa ordenada. El orden es necesario para la vida, o sea que no es solo una cuestión de agencia nuestra que decidimos ordenar. Pero la pregunta igual va a ¿por qué siempre aumenta el desorden? Piénsenlo de la siguiente manera. Un sistema es un sistema es un montón de elementos. Los elementos se pueden organizar de distintas maneras. ¿Sí? Y lo que se define como ordenado, en realidad es solo una parte de todas las maneras posibles que pueden estar. Vamos a imaginar un universo súper simple. Es un universo que tiene 4 partículas nada más, que se mueven en un espacio, en una cuadrícula de 3×3, ¿sí? Bidimensional. O sea que tenemos 4 partículas, cada una de las cuales pueden estar ocupando uno de estos 9 espacios. ¿Sí? Bien, cada partícula tiene 9 posiciones posibles. Y vamos a llamar
cuando estas partículas aparecen las cuatro juntas, vamos a decir que estamos hablando de el sistema está cristalizado. Es una configuración que la vamos a llamar ordenada. Cuando no están juntas, vamos a hablar de que es un sistema gaseoso. ¿Sí? Solo para darle un nombre. Y lo vamos a considerar desordenado. ¿Sí? Entonces, acá está en forma de gas desordenado, acá está en forma de cristal ordenado. ¿Cuántas configuraciones posibles, de cuántas maneras distintas se pueden ubicar estas partículas? Bueno, ahí lo sabe. No, pero muchísimas más de la posibilidad. Hay 126 maneras distintas de ordenar estas cuatro partículas en sus 9 espacios posibles. De estas 126, solamente 4 cumplen con nuestra definición de ordenado. ¿Sí? Con lo cual, la posibilidad de encontrar desorden en el sistema, si yo elijo un punto al azar, tengo 30 veces más chances de encontrar el desorden que de encontrar el orden. O sea, el orden es menos probable. Una cuestión puramente estadística. Los sistemas tienden al desorden solo porque el desorden es la configuración más probable estadísticamente. Los 4 posibles. Claro, todo el sistema cristalizado. Todo el sistema cristalizado. Todos los demás es sistema en gas. Entonces, si el sistema va a estar en un momento dado, yo tengo que elegir una de las 126 al azar, es mucho más probable que caiga en un formato de gas desordenado que en un formato ordenado. Y mantener este sistema ordenado implicaría en todo momento, de alguna manera, lograr que este sistema solo transicione entre estos 4 estados y no por todos los otros. Y todos los otros tendrían que ser Desordenados. Gas, en esta definición. ¿No? Es un ejemplo conceptual. Pero la idea es que es mucho más fácil encontrar un sistema desordenado que ordenado. Entonces, esta cuestión de la aleatoriedad hace que los sistemas espontáneamente tiendan a ir a su extensión más probable. Y lo más probable es que no esté ordenado. Lo llamamos gas en el ejemplo. La medida del nivel de desorden que hay en un sistema se llama entropía. No voy a dar la definición más técnica de entropía, que tiene que ver con la probabilidad, digamos, la cantidad de configuraciones distintas que tiene un sistema. O sea, cuantas más chances tiene un sistema de estar desordenado, mayor nivel de entropía tiene. Entonces, si la energía se mantiene constante, tal como dice la primera ley de la termodinámica, un proceso que es espontáneo se caracteriza por un aumento de la entropía positivo. O sea, un cambio positivo, un aumento. Una entropía es como sea una tendencia, una probabilidad, no es que sea siempre así. La entropía es una medida de desorden. La tendencia del universo a que todo cambio siempre aumente el desorden total del universo es el resultado de esta cuestión probabilística. Entonces, lo que es la segunda ley de la termodinámica determina que cualquier proceso espontáneo tiene que causar un aumento de la entropía del universo. La única manera de que las cosas ocurran espontáneamente es que, incluso si ese proceso espontáneo aumenta el orden del sistema, que en el conjunto del universo esté aumentando el desorden. ¿Sí? Entonces, esto lo que dice es que el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno es igual al cambio de entropía en el universo y tiene que ser mayor que cero. Eso quiere decir que este cambio de entropía en el sistema puede ser negativo.
El sistema se puede ordenar. Pero en ese caso, esto va a tener que ser positivo, el mayor, el módulo, que este, para que esto se cumpla. También puede pasar que el sistema aumente su entropía y que entonces el entorno se ordene. ¿Sí? Lo importante es que siempre alguna de los dos cambie lo suficiente para que el total de cambio de entropía sea siempre mayor que cero, siempre positivo, siempre aumente la entropía. La entropía del universo tiene un máximo, ¿no? En el momento en que todo lo que está en el universo está máximamente desordenado, y ese es el máximo de la entropía. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto? ¿Qué pasa cuando el universo alcanza su máxima entropía? No puede. Porque el universo se empieza a ordenar, quiere decir que el cambio de la entropía del universo pase a ser menor que cero. Y la segunda ley de la termodinámica no lo permite. No hay cosas, no hay planetas, no hay cosas, probablemente. Sí, exactamente cómo se llega a eso, uno puede decir, pero la consecuencia inmediata de esto es que sí, uno necesita cambiar la entropía, aumentar la entropía del universo para que algo pase. Y ya llegamos al máximo entropía, entonces no pasa más nada. Se acabó. El fin. Y esto nos lleva a contestar la pregunta original, que era ¿en qué dirección se mueve el tiempo? ¿En qué dirección se mueve el tiempo? El tiempo se mueve en la dirección en la que aumenta la entropía. Y a ver, ¿cuál es la consecuencia entonces? ¿Qué pasa cuando llegamos a un universo con máxima entropía? Aumenta la entropía. Aumenta la entropía, sí. Ahora, si llegamos a un universo de máxima entropía, donde ya no puede algo aumentar la entropía, ¿qué pasa con el tiempo? ¿No hay más? ¿No hay más? No, porque lento implica que algo sucede. Pero si definís el tiempo como algo que se mueve con la dirección que aumenta la entropía, en el momento en que deja de poder aumentar la entropía, deja de poder moverse el tiempo. ¿Cómo comprobar? ¿Cómo se comprueba? ¿Lo es una ley? ¿Está comprobado? ¿Cómo se... ¿Qué tipo de inferencia representa una ley como estas? Las leyes de la física y de la química. ¿Eh? ¿Son? Bien. Sabemos que no es una deducción, porque no es un principio general que se aplica a lo específico. La ley siempre es algo general. Es algo general. ¿Es algo general que sale necesariamente como una explicación causal? No, porque fíjense, por ejemplo, piensen en la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación dice que dos cuerpos se atraen con ciertas relaciones matemáticas, dadas por su masa. Esa ley es descriptiva, no dice por qué, no explica por qué los cuerpos se atraen. De hecho, todavía hoy en día no sabemos causalmente, no hay una hipótesis abductiva, una inferencia abductiva totalmente demostrada, o sea, con buena cantidad de evidencia, que explique por qué la gravitación existe. La fuerza de gravedad no está explicada, pero sí sabemos cómo funciona. ¿Sí? ¿Por qué sabemos cómo funciona? Porque hacemos los mismos experimentos una y otra vez y siempre da el mismo resultado. Y cuando llegamos a una conclusión por repetición de lo mismo, es una inducción. Entonces, estos son principios que tienen una componente que es inductiva y después las consecuencias, por ejemplo,
que el universo se va a tener que llegar a una máxima entropía y se detiene el tiempo, no es, esa es una inferencia deductiva, ¿sí? Porque dada la ley, deducimos la consecuencia particular que es el fin del universo. ¿Cómo lo comprobamos? Podemos poner a prueba digamos, las predicciones de las leyes de la termodinámica y ver que siempre se cumplen, pero no puedes comprobar esa inferencia deductiva sobre el fin del universo. También se puede comprobar que el universo tiene un límite de entropía. Si el universo es infinito, no tiene un límite de entropía. Si el universo, bueno, es que esa es una buena pregunta, pero si el universo tiene algún tipo digamos, de límite, y hay un número enorme pero finito de partículas y de espacio, si el espacio tiene un límite, entonces hay un límite a las configuraciones posibles. Y eso quiere decir que entonces hay un máximo de entropía posible porque no puedes exceder esa cantidad de configuraciones. La aducción es a la explicación causal, a qué es lo que causa algo. Hay hipótesis abductivas sobre la gravedad. Hay algunas que dicen que hay un intercambio de partículas que se llaman gravitones, que se intercambian entre los cuerpos y que eso es lo que genera la interacción a distancia que es la gravedad. De hecho, por ejemplo, parte de eso son las que llaman las ondas gravitatorias, que es la idea de que, así como hay ondas electromagnéticas, el movimiento de cuerpos que tienen gravedad genera ondas gravitatorias, cosa que fue una inferencia deductiva, un montón de cosas, y una hipótesis que no se testeó por mucho tiempo, hasta que se lograron montar detectores capaces de detectar esa variación de gravedad, y ahora sabemos que efectivamente hay ondas gravitatorias, como hay ondas de energía electromagnética. Las deducciones, claro, las predicciones que son deducciones. Sí, eso está bueno mirarlo como siempre, esta cuestión de que hablamos de tres tipos distintos, pero están todo el tiempo como unas basándose en la otra. Simplemente es importante darte cuenta de cuándo algo es una inducción, cuándo algo es una deducción y cuándo algo es una abducción. ¿Sí? Y cómo a veces las leyes de la física no son explicativas, sino que simplemente caracterizan un fenómeno por inducción. Entonces, ¿qué define que un proceso sea espontáneo? ¿Cómo hacemos para saber si un proceso es espontáneo? Pensando un poquito más de vuelta a la cuestión de la energía. Según esta definición, ¿cómo haríamos? Se desordena el universo. Ahora, hay un problema que es medio complicado monitorear los cambios de energía en el total del universo. Entonces, ahí es donde se usan algunos tipos de conceptos que sirven para tratar de predecir la espontaneidad de un fenómeno o de una reacción. Y ahí entra una cosa que se llama la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs se define con la letra G y se define como la diferencia entre la entalpía del sistema, acuérdense que la entropía es la cantidad de energía, menos el cambio en la entropía multiplicado por la temperatura. ¿Sí? Acá está, tenemos la entalpía, recuerden que era la cantidad de energía más la presión por volumen, la temperatura y la entropía. Y se define que en los procesos espontáneos, el delta G del sistema siempre es menor que 0. Entonces, cuando el delta G es negativo, el proceso se puede dar espontáneamente. Cuando el delta G es positivo, el proceso no se puede dar espontáneamente. De vuelta, la importancia de los signos. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos decir como que el cambio en la energía libre de Gibbs se define como el cambio de entalpía menos el cambio en entropía multiplicado por la temperatura.
¿Qué pasa entonces? Eso quiere decir que uno puede tratar de ver las distintas combinaciones. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio de entalpía positivo o puede haber un cambio de entalpía negativo. Y a su vez puede haber un cambio de entropía positivo y un cambio de entropía negativo. G siempre decrece. O sea que delta G, el cambio en G es siempre menor que 0. Sí, menor o igual. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando disminuye la entalpía y aumenta la entropía? Ya dijimos que cuando aumentaba la entropía tendría a ser más espontáneo. Y además disminuye la entalpía. Quiere decir que la reacción cuando disminuye la entalpía libera calor, ¿se acuerdan? O sea que es como exotérmica. Además está favorecida entrópicamente porque aumenta la entropía. O sea, se reduce la entalpía, aumenta la entropía. Entonces la reacción esta, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser espontánea o no va a ser espontánea? Va a ser espontánea. Va a ser espontánea, va a liberar energía, la llama exergónica, y va a ser exergónica a cualquier temperatura. ¿Sí? No importa la temperatura, esta reacción siempre va a ser espontánea y va a liberar energía. ¿Qué pasa cuando... Vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo. El delta H, la entalpía aumenta y la entropía disminuye. Esta es bien espontánea. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de energía? O sea, cuando el sistema absorbe calor, ¿cómo se llamaba? Endotérmica. Aumenta la entalpía, disminuye la entropía. ¿Va a ser espontánea o no va a ser espontánea? No, no va a ser espontánea. Se la va a llamar endergónica, porque generalmente cuando ocurre absorbe energía o insume energía a cualquier temperatura. Y luego vienen los casos intermedios. Por ejemplo, cuando la entalpía disminuye, es decir, que libera calor, pero la entropía también disminuye, o sea que está favorecida entálpicamente, pero desfavorecida entrópicamente, va a ser espontánea, es decir, va a ser exergónica, solo cuando las temperaturas estén por debajo de un valor dado por la proporción entre el cambio de entalpía y el cambio de entropía. O sea, cuando T sea igual a la diferencia al cambio de entalpía dividido el cambio de entropía. Y a su vez, cuando tenemos una reacción que es endotérmica, pero que es entrópicamente favorable, o sea, que absorbe energía, absorbe calor, pero aumenta el desorden, es entálpicamente desfavorecida, o sea, es endotérmica, pero entrópicamente favorecida, ahí va a ser espontánea, por lo tanto exergónica, solo cuando las temperaturas superen un valor de temperatura por encima de la proporción entre el cambio, el radio entre el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Esta va a ser exotérmica porque este es negativo, pero baja también la entropía, con lo cual es como que tiene un punto para ser espontánea y otro punto para no ser espontánea. ¿Qué define que sea espontánea? La temperatura. Si una temperatura está por encima de cierto valor, va a ser espontánea. Esto es importante porque quiere decir que para algunas reacciones siempre va a ser espontánea o nunca va a ser espontánea, y hay otras reacciones en las cuales las condiciones de temperatura pueden cambiar, que algo pase de ser espontáneo a deje de serlo. ¿Sí? La segunda va a ser, digamos, espontánea es el resultado total. Lo que estamos acá tratando de definir es si algo va a ser espontáneo o no. Y en función de si el cambio de la entalpía, o sea, la cantidad de energía es
positivo o negativo, por un lado, si es exotérmica o endotérmica, y por otro lado, si aumenta la entropía o la disminuye. Si disminuye las dos, es entrópicamente desfavorecida porque el espontáneo tiende a aumentar la entropía, no a disminuirla, pero disminuye también la entalpía y eso sí la hace espontánea. Entonces, ¿cuándo va a ser espontánea? Bueno, depende de la temperatura. Esto, Podrían buscar ejemplos sencillos de cada una de estas. sí, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, la primera es cuando, por ejemplo, se libera calor interno. Cuando se libera, mira, por ejemplo, cuando algo libera energía y además aumenta el desorden, por ejemplo, cuando vos quemás glucosa, no solo aumentás la energía, no solo liberás energía, sino que además estás transformando, por cada molécula de glucosa, estás generando 6 moléculas de gas. La glucosa, como una molécula mucho más ordenada que las moléculas de gas, con lo cual aumenta la entropía. Por lo tanto, la combustión de glucosa va a ser siempre espontánea. Otras veces vas a necesitar alcanzar cierta temperatura para que sea espontánea. Y esto va a otro concepto que es súper importante para lo que tiene que ver con el intercambio de energía para la vida, que son lo que llaman las reacciones acopladas. En la última, lo que va a suceder es que es endotérmica, absorbe temperatura. En esta última, es endotérmica, o sea que absorbe temperatura, aumenta la energía del sistema. El sistema como que incrementa su cantidad de energía. Y encima decrementa el desorden, o sea que disminuye la entropía, con lo cual esa nunca va a ser espontánea. Porque va en contra de las dos cosas que dijimos que hacen que las cosas sean espontáneas. Que algo nunca sea espontáneo no quiere decir que nunca ocurra. Quiere decir que para que ocurra tenemos que generar condiciones que cambien algunos de esos parámetros. Y en general eso se hace con reacciones acopladas. En una reacción, el cambio de energía libre de Gibbs va a depender de la concentración de los reactivos y los productos. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginemos que tenemos un proceso con dos reacciones. Una primera reacción toma los reactivos A y B y los convierte en C y D. ¿Sí? La tendencia, estas reacciones son reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber las moléculas de A y de B se van a tener que encontrar, chocan, cuando chocan reaccionan, se transforman, reaccionan y se transforman en dos productos distintos, C y D. Entonces, A y B Son reactivos. Y C y D son productos. Y ese cambio va a tener un delta G determinado. Una cosa que es importante es que esto va a depender mucho de cuánto hay de A y de B. Cuando hay un montón de A y de B, hay altas concentraciones de los reactivos, estos reactivos se van a encontrar muy a menudo y esto va a suceder en esta dirección. A medida que procede esta reacción, ¿qué va a pasar? Cada vez hay más C y más D. ¿Sí? Entonces hay una chance de que C y D también se encuentren y hagan la reacción inversa y se transformen de vuelta en A más B. O sea, Claro, es reversible. ¿Cuánto tiene que haber? O sea, que va a llegar un momento en que hay tanto de esto que esta reacción, la frecuencia donde ocurra esta reacción, va a compensar la frecuencia con la que ocurre esta reacción. En ese momento lo que va a haber es que va a seguir habiendo reacciones para un lado y para el otro, pero vamos a alcanzar lo que se llama un equilibrio dinámico, un equilibrio químico, donde el total de las concentraciones no va a cambiar más. Ahora, ¿cuándo pasa eso? ¿A qué concentraciones de estos cuatro
Bueno, eso es lo que varía dependiendo de cuál es exactamente la reacción. Y eso es lo que depende del delta G. ¿Sí? El delta G va a depender de la concentración inicial de reactivos y la concentración de productos. Productos serían C y D, siempre nos queda a la derecha. Igual en este caso es una manera de llamarlo, porque uno podría pensar la reacción solamente dar la vuelta y te queda el C de un lado y ahí del otro. Cuando esto alcance el equilibrio va a depender de la reacción en particular y de la termodinámica energética de esa reacción. Ahora, supongamos que tenemos otra reacción con otro par de productos y otro par de reactivos. ¿Sí? Y esto va a tener un delta G distinto. Un cambio de energía asociado distinto. Entonces, si este delta G, este cambio de energía es positivo, ¿esta reacción es espontánea o no? Si el delta G es positivo, la reacción es endergónica y por lo tanto no es espontánea. Recuerden que las espontáneas son las exergónicas. Bien. Ahora, sí, los productos. Por definición, en las ecuaciones químicas, lo que está a la izquierda son los reactivos que reaccionan y los productos que se generan como producto de la reacción. Cuando las reacciones son simétricas en ambos sentidos, en realidad es un poco simplemente una definición. Ahora, supongamos que decimos que este delta G es positivo, o sea que la primera reacción no debería ocurrir espontáneamente. Ahora, si delta G2, el delta G, la segunda reacción, sí es negativo. Y además es tan negativo que cuando sumamos, o sea, cuando le restamos a delta G2, delta G1 de negativo, si lo sumamos algo negativo, le sumamos algo positivo, si acaba en positivo le estuvimos restando negativo. Si eso sigue dando negativo, si esa cuenta sigue dando negativa, o sea que el total de ambas reacciones, la suma de ambas reacciones sigue dando negativo, entonces esta va a ser espontánea. ¿Estamos de acuerdo que si este delta G es negativo va a ser espontánea? Ahora, si esta reacción está ocurriendo prácticamente pegada en el espacio a esta otra, lo que puede pasar es que las dos reacciones se pueden acoplar. Entonces, lo que ocurre es que es como si la exergonía de esta reacción es suficientemente alta como para contrarrestar la endergonía de la otra y de hacer que esta ocurra espontáneamente cuando esta ocurre espontáneamente. Me mareé. El negativo Cuando el delta G es negativo, la reacción es espontánea. Cuando el delta G es positivo, es no espontánea. Una metáfora para entender eso, supongo que yo tengo una balanza y tengo un peso en la balanza, de un lado. En uno de los platillos tengo un peso. Por lo tanto, la balanza va a estar inclinada. No va a ser, o sea, que el platillo de la balanza suba espontáneamente. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? No va a ocurrir. ¿Qué puedo hacer para que ese platillo suba? Tengo que agregar peso. ¿Cuánto peso? Más. No alcanza con agregar la misma cantidad de peso. Tengo que agregar, aunque sea un poquito más. ¿Sí? O sea que la tendencia del peso adicional que pongo en otro platillo va a ser suficiente para contrarrestar. Y eso también es un cambio de energía, de cierto modo. Tengo energía potencial de tener el peso más pesado de este lado, que va a transformarse en cinética
y va a empujar y transformar energía potencial en otro peso en el otro platillo de la balanza. ¿Sí? Así funcionan las reacciones acopladas. Yo pongo dos reacciones. Eso pasa porque si yo tengo nada más una piedra más pesada y la tiro como por allá, ¿va a levantar el platillo? No. Necesito acoplarlas. ¿Cómo las acoplo? En el caso de la balanza, con el dispositivo físico que acopla el movimiento del platillo 1 con el movimiento del platillo 2. En química pasa lo mismo. Yo tengo en el mismo lugar a los dos conjuntos de reactivos y productos, puedo hacer que la reacción que es exergónica me empuje a la reacción energónica, y de modo que hago que las dos puedan ser espontáneas. ¿Se entiende eso? Es el principio de cómo funciona el metabolismo. A través de reacciones acopladas. O sea, hay reacciones que son espontáneas dentro del metabolismo, que suceden espontáneamente, y otras que no. En general, todas las que construyen cosas tienden a no ser espontáneas por sí mismas. Entonces se necesita algún tipo de reacción que sea sí espontánea, que tenga un delta G negativo y que ese delta G sea más negativo que el delta G positivo de lo que yo quiero usar para construir. Esa es la manera que los sistemas biológicos tienen para construir cosas y para superar esta barrera de las cosas que son endergónicas. Endergónico quiere decir, la definición de endergónico es que el delta G es negativo. Perdón, que el delta G es positivo. Y eso quiere decir que la energía es como que, cuando es endergónico es como que absorbe energía, si quieren una especie de metáfora. Cuando es positivo, absorbe energía. Cuando es negativo, la libera. Algo que tiene una reacción que tiene un delta G positivo, probablemente te va a dar productos que tengan una energía química potencial más alta que la que tenían los reactivos, ¿sí? Y viceversa. Algo que es exergónico es una reacción donde los productos van a tener una energía potencial química más baja que los reactivos originales. Entonces, esta aditividad de los cambios de energía libre en una reacción acoplada es la base de las vías metabólicas. ¿Qué se hace? Se acoplan reacciones que son fuertemente exergónicas, es decir, que tienen un delta G muy negativo, con reacciones que son endergónicas y que tienen un delta G positivo. Un ejemplo, quitarle grupo fosfato a una molécula que se llama adenosina trifosfato, o ATP, es una reacción que tiene un delta G muy, muy negativo, y eso puede empujar a otra reacción que es la adición de un grupo fosfato a la fructosa, que es un monosacárido, un hidrato de carbono. Y eso transforma la fructosa en un compuesto que se llama fructosa 6-fosfato, que es el primer paso en la generación de energía para los músculos. ¿Sí? Acoplamos la reacción fuertemente exergónica de hidrólisis del ATP, se liberan dos grupos fosfato de los tres que tiene. Un grupo fosfato se enlaza entonces en esa reacción acoplada a la fructosa para generar la fructosa 6-fosfato. Agregarle el grupo fosfato a la fructosa 6-fosfato es una reacción que es endergónica. Por lo tanto, necesita la reacción exergónica de la hidrólisis del ATP para poder lograr que esa reacción ocurra de modo espontáneo. Y esto tiene que ver con la energía química, que es la principal manera en que se almacena la energía de la vida, en los enlaces de las moléculas que conforman la materia. ¿Sí? Entonces, todas esas moléculas que vimos en la clase pasada, que tienen un montón de enlaces movilizados por los electrones, que también vimos en la clase pasada, son las que van a estar almacenando la energía que va a ser necesaria para todas las reacciones que movilizan la vida. Claro, no libera energía. Al contrario, y tiende a incrementar la energía potencial. Acá, como casi todas las cuestiones que tienen que ver con traspaso de energía, lo que se intenta hacer,
o el ideal es tratar de transferir energía de un conjunto, de un elemento a otro, perdiendo lo menos posible. ¿Sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero construir una planta y está tratando de construir moléculas de glucosa a partir de dióxido de carbono, eso va a aumentar la energía potencial, porque la glucosa tiene más energía potencial química que el dióxido de carbono. ¿De dónde sale la energía para hacer eso? De la radiación solar en última instancia. Sin embargo, como lo vamos a ver en unas clases, en realidad hay una serie de pasos previos. Entonces, esta serie de reacciones químicas que ocurren adentro de los sistemas vivos se llama metabolismo. Y el metabolismo es una red de reacciones que son reacciones acopladas. Es muy infrecuente que haya reacciones metabólicas que no estén acopladas a otras reacciones. Y ese conjunto de reacciones se llaman vías metabólicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los mapas de vías metabólicas lo que vamos a tener es compuestos que se van transformando en reacciones generalmente acopladas, y hay grandes mapas que tratan de resumir la cantidad de reacciones químicas que tienen lugar en los organismos más sencillos para poder sostener las funciones básicas de la vida. Vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a hablar de reacciones redox. Bueno, ya hablamos entonces sobre la definición de energía y trabajo, sobre tipos de energía. Hablamos sobre las leyes de la termodinámica. Recuerden, básicamente lo que dice la primera ley de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, sino que siempre se preserva y que lo que hay son intercambios o transferencias de energía entre sistemas o entre componentes de los sistemas. Mientras que la segunda ley de la termodinámica lo que establece es que todo intercambio, que ningún intercambio de energía es 100% eficiente, es decir, que nunca se transfiere el 100% de la energía, sino que parte de esa energía se disipa como calor y que ese calor contribuye a aumentar la entropía o el desorden del universo. Así que, no sé si lo explicité directamente, pero a lo que va esa segunda ley es una ley que dice que no hay intercambio de energía en el cual haya más energía antes que después, más energía después que antes, porque no se puede crear ni destruir por la primera ley, y dice que como prácticamente no hay conversiones de energía 100% eficientes, va a hacer calor, pero no por muchas semanas más. No hay, entonces, primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se puede intercambiar e ir transformando de formas. Y lo que dice la segunda ley es que en esos intercambios nunca hay transformaciones 100% eficientes y siempre hay una pequeña cantidad que se pierde como calor. O sea, hay una forma que se pierde como calor, y el calor lo que va a hacer es aumentar la entropía del universo. Entonces, toda reacción química o todo intercambio de energía va a aumentar la energía del universo, y eso lo podemos usar para definir criterios de espontaneidad, cuando se libera energía y cuando no. Cuando hay condiciones que no son espontáneas, las reacciones se pueden dar espontáneamente solo si se acoplan a reacciones que sí son espontáneas. Y esa es la idea de las reacciones acopladas, que son la base del metabolismo. Dentro de las reacciones que forman parte del metabolismo, el tipo de reacción quizás más importante, y que es el único que vamos a hablar un poquito, vamos a mencionar, por otro se podrán entretener todo lo que quieran en química, son las reacciones que llaman reacciones de reducción-oxidación o reacciones redox. Las reacciones redox
se caracterizan por el intercambio de electrones. En una reacción redox lo que va a suceder es que va a haber un intercambio de electrones entre moléculas. ¿Recuerdan cuando hablábamos cuando hablábamos de los átomos, que había átomos que tenían configuraciones que tendían a ceder electrones y átomos que tenían configuraciones a recibir electrones? Ese movimiento de electrones en el transcurso de una reacción es lo que se conoce como reacción de oxidación-reducción. Por ejemplo, en la combustión, como vimos el ejemplo de la combustión de la glucosa, en el cual reacciona una molécula de glucosa con varias moléculas de oxígeno, liberando dióxido de carbono y agua, lo que sucede es que va a haber un compuesto que va a ganar electrones y otro que lo va a perder. El compuesto que recibe los electrones se dice que se reduce. Y el que gana, el que pierde los electrones, se dice que se oxida. ¿Sí? Se habla de reducción porque al recibir electrones la carga se vuelve más negativa, o sea que el número baja, por eso se habla de reducción, aunque en realidad se está ganando algo. Y siempre son reacciones que ocurren combinadas, o sea que si tenemos un combustible, como por ejemplo la glucosa, y tenemos un comburente, en este caso va a ser el oxígeno, lo que va a suceder es que el comburente, que va a tener, generalmente va a ser más ávido de electrones, va a quitarle los electrones al combustible, o el combustible le va a donar sus electrones al comburente, dependiendo de la comburente. El comburente es lo que va a quitarle electrones al combustible. En una reacción de combustión, en una parte que se quema, en una parte que ayuda a quemar, digamos, hay un combustible, que es la palabra que todos conocemos, y el otro parte que juega, cuando vos decís que vos necesitas quemar algo, es hacer, vos podés hacer, por ejemplo, para hacer una base de combustión de madera. Sí. ¿Qué necesitas de la madera? Oxígeno. El oxígeno en la reacción de combustión es el comburente. Entonces, en una reacción de combustión, el combustible le dona electrones al comburente. En el caso de la combustión, lo que sucede es que el oxígeno gana electrones y lo comparte con el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el combustible lo que queda pasa a ser un compuesto oxidado. Y en los sistemas biológicos, lo que suele ocurrir, como hablamos la otra vez, es que junto con el electrón que se transfiere también va un protón, porque muchas veces está asociado a el movimiento de átomos de hidrógeno. Entonces, si bien el término de reducción-oxidación hace referencia a la transferencia de electrones, en general muchas veces lo que vamos a ver es que también se transfiere un protón. Por ejemplo, hay un compuesto que se llama nicotina de dinucleótido, que es un ácido nucleótido, un ácido nucleico simple, que tiene ADP, adenosín difosfato, que en su grupo de ribosa está asociado a un grupo cíclico con nitrógeno que se llama nicotina. Este compuesto es capaz de recibir, por reducción, a partir de otros es capaz de recibir electrones y asociarse con protones. Es un compuesto que se llama nicotina de dinucleótido reducido, ¿sí? O NADH. Y cuando está en su formato original, está oxidado, se escribe como NAD, y un signo más que quiere decir que tiene una carga positiva de más. Este ya lo vamos a ver de nuevo en abundancia cuando hablemos de metabolismo específicamente. Claro, este lado es la versión oxidada. Acá no estamos viendo de dónde salieron estos electrones y estos protones. Pero probablemente si acá hay dos electrones y dos protones, es porque de algún lado se los sacó, salieron.
Pueden salir directamente o pueden salir a través de un proceso indirecto, como vamos a ver qué pasa cuando se produce ATP en la respiración celular. Lo importante acá es recordar que estos procesos de reducción-oxidación lo que hacen es transferir energía, porque generalmente los electrones tienen energía potencial química, que se almacena porque esos electrones van a parar a orbitales relativamente altos en energía de las moléculas que lo reciben. Entonces, esos electrones tienden a tener mayor carga energética potencial y su transferencia en una reacción redox, cuando los electrones pasan a reducir a otra molécula, en general esas reacciones tienden a ser, suelen ser exergónicas. Eso es todo lo que voy a hablar sobre redox. Van a ver redox hasta el hartazgo en química, pero solo quería traer a colación este término porque lo van a ver, esta cuestión del intercambio de electrones, más adelante cuando veamos metabolismo. Otro concepto muy importante a nivel de lo que es la química de la biología es la catálisis, ¿sí? En particular la catálisis biológica. Bien, ¿qué es la catálisis? Todo lo que vimos de termodinámica, apuntado a hablar, a tratar de entender la espontaneidad de las reacciones, apunta a saber, digamos, qué reacciones se van a dar por sí mismas siguiendo la dirección del tiempo, ¿sí? Por nuestros criterios de entropía, de cambio de entalpía, de cambio de energía libre. Pero lo que no nos dice nada es cuán rápido van a suceder. Que algo sea espontáneo no quiere decir que sea instantáneo o que suceda rápido. Por ejemplo, la oxidación del hierro, si uno tiene una barra de hierro y la deja en intemperie, se va a oxidar. ¿Sí? Se va a oxidar ¿por qué? Porque el hierro se oxida porque se combina con el oxígeno se reduce y le quita electrones al hierro. Esa oxidación ocurre espontáneamente, pero no ocurre muy rápido. Yo no es que yo dejo un clavo en el aire, instantáneamente se pone de color rojizo. Como tampoco pasa con el cobre. Si fijan el cobre con las estatuas que forman esa pátina de color verdosa, eso es un óxido, es una reacción espontánea, pero no es muy rápida. O sea, que las cosas pueden ser espontáneas, pero pueden tomarse su tiempo. Entonces, la termodinámica va a predecir la espontaneidad de las reacciones, pero no la velocidad o la tasa a la que ocurren esas reacciones, ¿sí? El campo que se ocupa de las tasas de reacción es la cinética química. Otro tema que se van a cansar de ver en química, en las diversas químicas que vean. Y lo importante acá es que, aún en reacciones que son espontáneas, muchas veces la velocidad con la que ocurren, espontáneamente, naturalmente, en ausencia de otros factores, es demasiado lenta para lo que la vida necesita para sostenerse. Y hay un concepto que es el concepto de catálisis, que es la idea del cambio en la velocidad de una reacción, ¿sí? La catálisis se define como la modulación de la tasa de reacción. ¿Qué quiere decir modular? Quiere decir cambiar. La catálisis puede acelerar una tasa de reacción, puede hacer que una reacción vaya más rápido, o puede hacer que una reacción vaya más lenta. Normalmente, en sistemas biológicos, estamos siempre pensando en una aceleración de la reacción. Pero la definición de catálisis admite que las cosas tienen que ir más lentas. Cambio en la velocidad de reacción. Por ejemplo, un ejemplo no biológico de catálisis es en los vehículos modernos, para optimizar el uso del combustible, para que todo el combustible se queme a suficiente velocidad y se combine a suficiente velocidad con el oxígeno, para que la reacción sea eficiente y no se formen cosas, gases intermedios, monóxido de carbono, versiones de combustible más pesadas que se quemaron a medias. Muchas veces los combustibles incorporan catalizadores. Los catalizadores lo que hacen es acelerar la
la tasa de catálisis, acelerar la tasa de combustión y permitir una combustión más limpia. Hay muchos catalizadores químicos que aceleran reacciones químicas que se utilizan para hacer producción, donde se producen distintos elementos químicos en los tanques. Para que la reacción vaya más rápido y sea económicamente rentable, muchas veces hay catalizadores. Y en biología hay un montón de catalizadores y la biología depende fundamentalmente de la catálisis química. Para que las reacciones procedan, en general, más rápido, que lo que procederían normalmente en ausencia de catálisis, pero además que procedan a la velocidad justa, porque a veces algunas cosas podrían pasar demasiado rápido. Entonces, la catálisis lo que hace es modular y controlar la velocidad de las reacciones químicas que la vida necesita al ritmo que la vida requiere. La catálisis biológica tiene que ver con un principio que tiene que ver con una cosa muy importante, que la catálisis no cambia la dirección de la espontaneidad. Lo que no era espontáneo en ausencia de catalizador no va a ser espontáneo con un catalizador. O sea que la espontaneidad de las reacciones sigue siendo necesaria para que se pueda proceder en ese sentido. Lo que va a cambiar es la velocidad. El principal mecanismo que utiliza la catálisis biológica, que la catálisis en general y sobre todo la biológica, es la idea de cambiar lo que se llama la energía de activación. Si ustedes prenden una hornalla, eso absorbe energía, absorbe calor o lo libera. Lo libera. ¿Es una reacción de qué tipo? Es exotérmica y exergónica. ¿Sí? Ahora, si yo abro la hornalla, ¿hay fuego? No. Hay gas. Pero no es como... A ver, ¿por qué hay fuego? ¿Qué causa el fuego? El calor, la energía. ¿La combustión de qué? Del gas, propano-butano, hidrocarburo, ¿con qué? No, porque la reacción de ¿con qué se combina el gas? Con oxígeno. ¿Qué libera? Dióxido de carbono. Si anda bien, dióxido. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se libera? Yo quemo propano-butano, o propano-butano, una mezcla, que es lo combino con oxígeno. Libero dióxido de carbono. ¿Sí? Agua. Agua. Siempre en estas reacciones se libera también agua. Fíjense que sin un hidrógeno, ¿dónde está? Bien, ahora. Agua. El vapor es agua. Es agua gaseosa. Entonces, sí. Yo donde tengo la hornalla, en la cocina tengo oxígeno. ¿Sí? Abro la llave, sale gas. Tengo el combustible, tengo el comburente. ¿Y la llama? ¿Qué calor? ¿Qué hace falta? Esto ya lo dijo. Una chispa. ¿Por qué hace falta una chispa? Pero si la combustión la genera, en realidad, o sea, aparte de la chispa, vos sacás la chispa, la ponés una vez y después no la tenés que mantener. Es para activar la reacción. ¿Qué pasa? Para que la reacción suceda, si bien va a liberar energía, hay una cosa que se llama energía de activación. Necesito que algo haga más probable que choquen con suficiente fuerza las moléculas de oxígeno con las moléculas de propano y butano para que se produzca la reacción redox que va a iniciar la combustión. Una vez que eso ocurre, se libera energía
Y esa energía va a ser suficiente para activar otras reacciones. Pero para empezar, de algún lado necesito suficiente energía para que esa reacción, que es espontánea, suceda con suficiente frecuencia como para iniciar el proceso autosostenido de combustión del hornalla. Esto funciona así. Yo tengo una energía libre, un valor de G de mis reactivos. ¿Sí? Y tengo un valor de G de mis productos más alto. Esto es más bajo, esto es más alto, el delta G por lo tanto va a ser negativo, porque si a esto que es más bajo le resto que esto que es más alto, el resultado es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Negativo, entonces es exergónico. En este eje tengo el valor de energía, el G. ¿Sí? Acá están mis reactivos, acá está mi propano y mi oxígeno. Este conjunto tiene un valor de G que está en este nivel. Una vez que los hago reaccionar, mis productos, mi agua y mi dióxido de carbono, van a tener este valor de G, de energía libre de Gibbs más alto. ¿Sí? Acuérdense que el cambio es lo que había antes, lo que había después. Este delta G, esta diferencia, es negativa. Por lo tanto, como dijimos, cuando el delta G es negativo, la reacción es exergónica y por lo tanto es espontánea. ¿Por qué no sucede sin la chispa? Bueno, porque para empezar a activar la reacción necesito llegar a alcanzar este valor de energía. Y acá entra la chispa. ¿Sí? ¿Y si es positiva? Si es positiva, sería endergónica. Y no sería espontánea. Y ahí lo que cambiaría es que estaría primero, acá estaría los reactivos y abajo estarían los productos. O sea, vendría a ser la montañita roja, vendría a ser. No mires la montañita roja todavía. Ignorar la montañita roja. Ahora, lo normal es la montañita negra. Este gráfico, con el tiempo, esto es un par de moléculas, ¿no? O sea, no es toda la reacción. ¿Por qué? Porque una vez que esta energía se libera, esta energía después de la primera reacción va a proveer suficiente energía para hacer esta segunda activación, activar la que sigue. Y ahí es donde empieza ya lo que se llama la reacción en cadena, que se sostiene sola. Pero necesito empezar. Esto está directamente relacionado con este cuadro que veíamos recién, de que va a depender de la temperatura cuando esa reacción es espontánea. Correcto, porque la temperatura tiene que ver con la cantidad de movimiento de las moléculas. Y la cantidad de movimiento de las moléculas implica con cuánta fuerza se van a encontrar. Por eso en general uno le tiene que poner calor a las cosas para que pasen. Para que las reacciones empiecen, tiene que ponerle calor porque eso acelera las moléculas, las hace que se golpeen más frecuentemente y con más fuerza. Cuanto más fuerza se golpean, más probable es que reaccionen entre sí. El catalizador lo que va a hacer es va a bajar el pico de esta montaña. No va a cambiar esto, no va a cambiar esto, va a cambiar esto. Va a hacer que sea más fácil que proceda la reacción. Al ser más fácil que proceda la reacción, es más probable que una reacción dada ocurra. O sea, imagínense que las reacciones químicas, en última instancia, son moléculas de los reactivos que se mueven al azar y que en un momento chocan. Si chocan, hay la probabilidad que choquen o la probabilidad que no choquen. Si chocan, dependiendo de con cuánta fuerza chocan, es más probable que reaccionen. Si chocan pero chocan con poca fuerza, o una ida para allá y la otra ida para allá y la tocó así, no reaccionan. Si las dos vienen así, con mucha fuerza y se chocan, muy probable que reaccionen. ¿Sí? Entonces, cuanto más energía hay en el sistema, porque yo le meto más calor, más se están moviendo las moléculas, más van a estar la chance de que se choquen entre sí y más la chance de que choquen con fuerza. ¿Sí? Ahora, hay una alternativa si yo no le quiero meter más calor, o no puedo meterle más calor.
Si yo tengo una manera de que esas moléculas estén más cerca desde el principio, por más que se muevan con menos fuerza, tienen más chance de chocarse. Y como tienen menos dirección, menos espacio para ir, es más probable que se choquen con fuerza entre ellas. ¿Sí? Entonces, eso es un principio de catálisis espacial, donde el catalizador lo que hace es, se asocia con las moléculas de los productos, de los reactivos, las acerca y hace más probable que se choquen y reaccionen. O sea, sí o sí se tiene que chocar Para que haya una interacción tiene que haber un choque entre moléculas. Si no, no puede haber interacción. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos. Las enzimas son proteínas que lo que hacen es, se asocian con los reactivos, que se van a llamar sustratos de las enzimas, y se forman un complejo con esas moléculas de sustrato, y van a facilitar que se produzca una reacción. Y luego van a liberar los productos de la reacción. O sea, una enzima es una actividad, algo que es más grande que las moléculas de los sustratos o de los reactivos. Va a formar un complejo entre la enzima y los reactivos y va a permitir que se produzca la reacción y luego va a liberar los productos. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es esta reacción donde se combina la enzima con el sustrato. Los sustratos, acuérdense que son moléculas que van a ser los reactivos. Se forma este complejo enzima-sustrato y se libera el producto de la enzima. Y típicamente, en la proteína lo que sucede, hay un sitio particular de la proteína que es donde encajan mejor esas moléculas que van a reaccionar. Y muchas veces también lo que sucede es que la enzima, sobre todo cuando la reacción no es espontánea, muchas veces la manera de hacerla espontánea es que hay otra reacción en otra parte de la enzima, o en el mismo lugar, que también tiene lugar, que es exergónica y que va a hacer que la enzima haga chocar a los reactivos para generar el producto. ¿Sí? Es muy típico, por ejemplo, hay varias que lo que hacen es que dos reactivos que normalmente aún si se chocan es poco probable que reaccionen. A menos que se choquen muy de cerca y con mucha fuerza. La enzima lo que hace es, tiene un sitio, se engancha uno, se engancha el otro. Y ahí están enganchados. Y después lo que sucede es que en otra parte de la enzima se produce una reacción, por ejemplo, que se acopla un fosfato, un grupo de fosfatos, un grupo de alta energía. Y al pasar eso cambia la forma de la enzima. Cambia la forma de la enzima de modo tal que acerca los dos reactivos. Y los acerca con suficiente fuerza para que reaccionen. O sea, los reactivos vendrían a ser Los sustratos. Estos serían los reactivos. En la enzima, a veces sin que pase más nada, y otras veces con una tercera reacción que sucede, va a hacer tocar a esas moléculas, las va a hacer reaccionar, y generalmente el producto de esa reacción tiende a ser de menor, ya no se encaja también con la enzima, con lo cual la enzima las libera. Queda lista para otro par de reactivos, otro par de sustratos. ¿Sí? Básicamente lo que hacen es incrementan la chance de que los sustratos se encuentren y reaccionen. A veces de modo pasivo, es decir, solo proveyendo un lugar de encuentro, y otras veces de modo activo, empujando al encuentro. Bien, y con esto cerramos. Todo esto de lo que hablé hoy muy por encima, van a verlo mucho más en detalle en química un poco, en química orgánica otro poco, y después en química otro poco, así que van a tener que entretenerse. Lo que les doy hoy es básicamente para que cuando encontremos ciertos términos, ciertos procesos más adelante, hablando específicamente del metabolismo, tengan un poco de contexto de qué es lo que está pasando, y para que vean un poco cuál es la lógica general que tiene el funcionamiento y el intercambio de materia y energía en los productos vivos. Eso lo vemos en el parcial, ¿no? Esto también va a entrar en el parcial. Y esta clase espero subirla hoy mismo.
Y acuérdense que si te han urgido, ahora es el momento que tenían para ver la clase, que la misma clase, una similar, fue dada el año pasado y también está en la página de YouTube.